Hola, muy buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus seres queridos, que se estén cuidando. Entonces comenzamos esta nueva sesión de las clases de historia, ¿ya? El objetivo de esta clase será señalar algunos de los principales pensadores del humanismo y las características del Renacimiento. Por lo tanto, esta clase se va a dividir en dos, periodos, que va a ser hablar sobre los pensadores del humanismo, algunos de los principales, como bien dicen, porque son bastantes, y las características principales del Renacimiento, ¿ya? Vamos a ver, nosotros en la clase anterior lo que vimos fue hacer una distinción entre las ideas del mundo medieval y las ideas del mundo moderno. Dijimos que en mentalidad, sociedad, economía, organización política y espacio territorial eran totalmente distintos. Para más detalle de esto, y si quedó alguna duda, usted puede revisar la clase anterior que está también en YouTube para que pueda ahí salir de cualquier duda. Luego de esto, hablamos del Renacimiento. Bueno, del humanismo y del Renacimiento. Hicimos esa distinción conceptual también porque dijimos que se distinguen principalmente porque el humanismo es un movimiento intelectual, mientras el Renacimiento es un movimiento principalmente artístico. Recuerden que cuando definimos humanismo, podríamos definirlo como es un, digamos, movimiento intelectual del siglo principalmente XVI, ¿cierto? Que sea dentro de la edad moderna, ¿ya? Y que destacan ciertos autores que nosotros vamos a conocer hoy día, ¿ya? En la guía que yo les mandé aparecen, digamos, lo mismo que yo expliqué en las clases, prácticamente, una guía más de contenido. Y me quedo con esto porque es sumamente importante que lo destaquemos, porque aparece la difusión del humanismo. Dijimos que la difusión del humanismo sea por la migración de los sabios griegos o bizantinos, que se dan hacia Europa, principalmente Italia, generalmente llegan a Florencia, y ahí llegan con sus textos bajo el brazo, ¿cierto? Textos muy antiguos escritos en lenguas vernáculas como el latín, como el griego, y los europeos se dan en la obligación de tener que aprender esos idiomas para poder leer esos textos. Por eso se difunde el humanismo, se difunden los textos antiguos. Otra forma de difusión fue la invención de la imprenta, que todos sabemos que la imprenta fue, digamos, un invento fundamental en la difusión de cualquier idea. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que va a ser importante la difusión de la idea de la reforma protestante, ¿ya? Y la acción de los mecenas, que dijimos que los mecenas eran familias muy ricas, con mucho dinero, que financiaban a los grandes artistas para que les construyeran obras magníficas, ¿cierto? Y así poder escalar quizás la escala social y tener mayor reconocimiento teniendo las obras de arte más importantes, ¿ya? Bueno, hoy día entonces vamos a ver algunos de los representantes del humanismo desde el siglo XIV hasta el siglo XV. ¿Ya? Vamos a partir con Dante Alighieri. ¿Ya? Dante Alighieri, cabe destacar que escribió La Divina Comedia, un texto pero muy conocido, y si ustedes se fijan la fecha en que dio Dante Alighieri es prácticamente anterior al inicio del periodo moderno. Hablamos de Dante Alighieri como uno de los fundadores entonces del periodo moderno y del humanismo, e incluso un adelantado a su época, ¿ya? Bueno, en la Divina Comedia se trata de armonizar la tradición religiosa y la sabiduría de la antigüedad clásica. Recordemos que cuando hablamos del humanismo e incluso del Renacimiento, que recuerden que el Renacimiento es un movimiento principalmente artístico, pero que obviamente para que exista un movimiento artístico debe haber un cambio en la cultura y en la forma de pensar, ¿cierto? En la intelectualidad. En la Divina Comedia se plasma un poco eso, cómo se puede la sociedad dirigir un poco al mundo clásico, greco-romano, porque desde ahí supuestamente está lo mejor de la sociedad. Y eso queda escrito en la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Francisco Petrarca se dice que es uno de los padres del humanismo, ¿ya? Porque dice que en los textos de la iglesia estaba la concepción de la vida y de la moral, pero él decía que había que volver a los textos clásicos del cristianismo, había que releerlos. Él decía ad fontis, hay que ir a las fuentes. No hay que creer mucho lo que dice quizás la iglesia, de hecho esa idea se van a tocar después en la reforma protestante, sino que hay que creer en lo que dicen los textos directamente, ¿ya? Leonardo Bruni también fue un humanista, un pensador humanista en Florencia, cuna del Renacimiento, y él se destaca por realizar diferentes traducciones al latín de los textos griegos, ¿ya?
Giovanni Boccaccio, o Juan Boccaccio, ¿cierto? Se le conoce, escribió el Decamerón, obra magnánime muy importante de la literatura universal, ¿ya? Y en el Decamerón hoy día estaría muy de moda porque narra la historia de la peste, ¿cierto? De la peste negra, que digamos llega a Europa y narra la historia de muchos jóvenes que salen arrancando de la peste negra hacia el sur de Italia y cuentan la historia y sacan lo más humano de sus virtudes. Pico de la Mirándola también fue un humanista importante, ¿ya? En su obra El discurso sobre la dignidad del hombre, ¿ya? También se considera como una de las obras más importantes del Renacimiento, ya donde destaca al hombre como una de las criaturas superiores de la creación, ¿ya? Recuerden que, volviendo acá, Pico de la Mirándola destaca un poco el concepto de idea antropocéntrica típica del humanismo y del Renacimiento. Tomás Moro, ¿ya? Escribe su obra titulada Utopía, ¿ya? Que destaca, ¿cierto? No sé si ustedes conocen el concepto de utopía. Utopía es algo como inalcanzable, algo a lo que se aspira pero es muy difícil llegar. Y Tomás Moro escribe este libro precisamente considerando eso, describiendo un lugar ideal en el que reina la razón, la igualdad, la libertad y el cultivo del espíritu. Por lo tanto, fue una obra bastante crítica al sistema político de la época, ¿ya? Y habla obviamente de los derechos humanos y de la igualdad social, cosa que en esa época no estaba muy permitido, ¿ya? O se pasaban a llevar mucho. Erasmo de Rotterdam también fue un humanista muy muy destacado. Estaba convencido de que el medio más eficaz para retomar la cristiandad era divulgar el Nuevo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, aquí también se da una cabida más libre a la interpretación de estos textos muy antiguos, ¿ya? Y escribe su obra también conocida como el Elogio de la Locura, haciendo también una sátira y una crítica a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades de la iglesia, ¿ya? Porque en realidad Erasmo de Rotterdam se dio cuenta que estaban mal interpretando la Biblia a su conveniencia, muchas veces diciendo, por ejemplo, que en la Biblia estaba la necesidad y la obligación de otorgar un diezmo a la iglesia, y la iglesia se está enriqueciendo de forma que en realidad no está escrita directamente en la Biblia. Y Erasmo de Rotterdam logra entonces también criticar este grupo eclesiástico y también va a ser usado en la Reforma Protestante como uno de los principales argumentos, ¿ya? Nicolás Maquiavelo, no sé si ustedes han escuchado El fin justifica los medios, haciendo alusión a que da lo mismo cómo yo logro las cosas, si es de buena o de mala forma, lo importante es qué es lo que voy a lograr. Bueno, este pensador italiano precisamente desarrolla esta idea, ¿ya? En su obra titulada El Príncipe, ¿ya? Aquí trata de separar el campo de la política y de la moral, ¿ya? Es decir, la política es un asunto totalmente distinto a lo que es la moral, porque la política es lo necesario para organizar la sociedad y tiene que estar separado de la moral, porque si los juntamos o si están muy unidos, probablemente estemos siendo muy complacientes, ¿cierto? Muy bondadosos políticamente, y puede que el pueblo se revolucione, ¿cierto? Y comience a desatar crisis, guerra, etc. Maquiavelo entonces decía que había que actuar con mano dura para organizar las sociedades. Reflexionemos, ¿por qué crees que todos los pensadores rescataron la cultura greco-romana? ¿Qué importancia crees que tiene la obra de estos autores en la sociedad de hoy? Bueno, esto lo vamos a desarrollar también posteriormente en la guía, ¿no? Fíjense esta imagen, aquí tenemos una imagen, digamos, casi divina, ¿cierto? Donde aparecen ciertos personajes en el cielo, pero se destaca la figura humana. Eso es súper importante de destacar, porque la figura humana fue un elemento esencial para los humanistas y los renacentistas de la época. Aquí ya nos metimos prácticamente en el Renacimiento porque estamos hablando de la pintura, y la pintura fue un movimiento artístico, ¿ya? El Renacimiento, movimiento artístico y cultural del siglo XV al XVI. Ahí fue donde se destaca con mayor fuerza. El Renacimiento entonces abandona los modelos estéticos medievales. Se comienza a pintar desnudo, se resalta la naturaleza, y se entendió que Roma fue el centro de todo el mundo. Italia, por lo tanto, va a ser la cuna de la cultura renacentista, principalmente Florencia, ahí nace todo.
Esta obra es el David de Miguel Ángel, un renacentista por excelencia, y si ustedes ven, se rescata la figura humana y se compara o se asemeja muy bien a lo que podría haber sido una figura griega. ¿Ya? Si ustedes buscan por ahí en YouTube o en Google figura griega, van a aparecer figuras muy similares a esta, al cuerpo humano, porque ellos también destacaban mucho en la figura humana. En la arquitectura también se da el Renacimiento. Recuerden que la arquitectura también es un campo del arte. ¿Ya? Se abandonó el gótico, que era típico de la Edad Media, y se recupera la arquitectura grecorromana. ¿Ya? Como ustedes ven acá, las cúpulas eran netamente romanas. ¿Ya? Bueno, algunos de los arquitectos renacentistas por excelencia también fueron Filippo Brunelleschi y Donato Bramante en el siglo XVI, ¿ya? Y XV. Por lo tanto, ahí tenemos otra forma de expresión artística. Y en la literatura también se da el Renacimiento, ¿ya? Con Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, y que también es una forma de expresión artística la escritura. ¿Ya? Bueno, acá está lo que yo les comentaba anteriormente. Las figuras humanas se resaltan, ¿ya? Se usan las perspectivas, es decir, hay profundidad, ¿cierto? Hay figuras que se ven más cercanas y hay figuras que se ven más lejanas. Eso se da en el Renacimiento. En la Edad Media se veía todo como pintan los niños muchas veces, que es como todo plano, ¿ya? Acá se da la profundidad. Y generalmente se pintaba al óleo porque el óleo daba esa idea, ¿ya? Se incorporan retratos desnudos, se deja de lado el gótico porque se considera tosco, se considera fuera del tiempo artístico que estaban pasando, y se vuelve a las columnas y flotones que se construían en la época clásica, y eso también se da a conocer en las pinturas, ¿ya? Y se hacen figuras con mayor realismo y sobre todo de la naturaleza, ¿ya? Exaltación del hombre. Aquí tenemos, ¿cierto?, una figura que yo le había mencionado ya, de Leonardo da Vinci. El desnudo, la proporción, el equilibrio y la perfección son elementos típicos de los retratos y las pinturas que se hacían a la figura humana, ¿ya? También hablamos en alguna oportunidad de los mecenas. Dijimos que eran familias muy importantes que financiaban las obras artísticas para tener una mayor reputación. Los mecenas fueron, por lo tanto, súper importantes. Y algunas de estas familias importantes, ¿cierto?, con mucho dinero, fueron los Medici. Y los Medici entonces fueron burgueses, es decir, familia adinerada, que financiaron a artistas como Michelozzo, Donatello, ¿ya?, que fueron artistas súper importantes para que construyeran sus obras. Bueno, jóvenes, yo también les voy a dejar en esta oportunidad una guía para que ustedes puedan trabajar. No es necesario, a ver, esto no va a ser evaluado, pero sí es bueno que me las manden al correo para yo poder revisar y ver en qué se están equivocando o qué les cuesta más. Y si hay consultas también con respecto a esto. Porque puede que en algún futuro tengamos alguna prueba y salgan elementos que yo estoy entregando en la guía. Y acá tenemos algunos fragmentos y luego algunas preguntas que nosotros vamos a resolver, ¿ya? Luego aparecen algunas imágenes y también algunas preguntas con respecto a esas imágenes, ¿ya? Es una guía muy simple, pero hay que aplicarse y ojalá si ustedes me los puedan mandar para poder revisarlas y continuarlas cuando volvamos a clase. Jóvenes, que tengan una muy buena jornada, que les cunde el estudio en todas las asignaturas, que se cuiden y nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos, hasta luego.